En un país muy lejano, había un rey que quiso construir un anillo, se lo mandó a un orfebre y le dijo que dentro quería meter un mensaje que le ayudara en un futuro, en los momentos más complicados de su vida, ante la adversidad o ante cualquier cosa que le sucediera. Tenía que ser un mensaje corto. Así que reunió a todos los consejeros y asesores y eruditos y sabios de la corte para que le escribieran un mensaje corto que le sirviera a él, a sus herederos y a los hijos de sus herederos. Pero ninguno sabía qué poner, hasta que se dio cuenta que tenía al lado desde hace muchísimos años a un viejo sabio que siempre le había acompañado desde que era pequeño, y le consultó a él. Le dijo: quiero un mensaje que a mí me ayude el día de mañana, pero tiene que caber en este anillo. Y el viejo sabio le dijo: vale, perfecto. Se lo escribió y se lo metió dentro del anillo. Él quería usarlo cuando la adversidad llegara, y no tardó en llegar, porque poco tiempo después invadieron su reino y él tuvo que huir a caballo. Estuvo trotando durante muchísimos días por el bosque, perseguido por sus adversarios, y en un momento en el que no tenía salida, se escondió en unas piedras y se acordó del anillo. Lo abrió y leyó el mensaje. Y el mensaje decía: esto también pasará. Y de repente un silencio se apoderó de todo ese lugar, el trotar de los caballos de los adversarios pararon y él pudo volver al reino. Así que días después, contento, muy contento, victorioso porque había ganado la batalla, y celebrando con todo su reino y con todos sus sabios y eruditos y con toda la corte lo que había sucedido, el anciano sabio se volvió a acercar a él y le dijo: vuelve a abrir el anillo. Y le dijo: ¿pero por qué? Si yo estoy feliz, he ganado, estoy pletórico, solo puedo celebrar. Y dijo: vuelve a abrirlo. Lo volvió a abrir, lo leyó y volvió a leer: esto también pasará. Y ahí lo entendió todo. Y en ese momento sintió la misma paz y el mismo silencio que cuando estaba en un momento complicado. Y comprendió el mensaje, que lo malo es transitorio, pero lo bueno también. Porque todo en la vida pasa. Todo en la vida pasa. Como dijo Gabriel García Márquez, con el tiempo todo pasa. He visto con algo de paciencia a lo inolvidable volverse olvido y a lo imprescindible sobrar.